En esta oportunidad vamos a trabajar la temática, las leyes de los gases. Una de las leyes de los gases es la ley de Boyle-Mariotte, que de forma sintética esta ley nos dice que en un sistema cerrado, cuando nosotros mantenemos la temperatura y la cantidad de gas constante, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir que son inversamente proporcional? Si nosotros vemos en la gráfica, hace referencia a que cuando nosotros aumentamos la presión de un gas, va a disminuir el volumen del mismo, ¿sí? Entonces, al aumentar la presión de un gas, disminuye el volumen del gas. Ahora, al disminuir la presión del gas, aumenta el volumen del mismo. A eso hace referencia cuando decimos que es inversamente proporcional. Entonces, la ecuación nos quedaría que el volumen 1 por la presión 1 va a ser igual al volumen 2 por la presión 2 y eso va a ser igual al volumen 3 por la presión 3. Bien, como podemos observar en la gráfica, tenemos en una coordenada el volumen y en otro la presión. Aquí observamos que tenemos una presión 1 y un volumen 1. Vamos a verificar lo que nos está diciendo teóricamente la ley de Boyle-Mariotte. Al aumentar la presión de un gas, como observamos, va a disminuir el volumen del gas. Ahora, tenemos la presión 2. Cuando disminuimos la presión de un gas, observamos en la gráfica que aumenta el volumen del gas. De esta forma, comprobamos, gráficamente la teoría de Boyle y Mariotte, manteniendo siempre constante la temperatura y la cantidad de gas. Bien, otra ley de los gases es la ley de Charles y Gay-Lussac. Dentro de las leyes de Charles y Gay-Lussac vamos a tener dos. En este caso vamos a hablar de la primera ley, que la primera ley de Charles y Gay-Lussac nos dice que en un sistema cerrado, si se mantiene la presión y la cantidad de gas constante, el volumen y la temperatura de un gas es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir que el volumen y la temperatura de un gas es directamente proporcional? Esto quiere decir que cuando nosotros aumentamos la temperatura de un gas, va a aumentar, el volumen del gas. Ahora, si disminuye la temperatura, disminuye el volumen del gas. Bien, gráficamente lo podemos observar. Tenemos un eje de volumen y un eje de temperatura representados en Kelvin, porque hace referencia a la temperatura absoluta. Entonces, observamos acá en la gráfica que cuando tenemos menor temperatura, va a disminuir el volumen del gas. Temperatura 1, volumen 1. Ahora, cuando aumenta la temperatura del gas, va a aumentar el volumen del gas. Y se representa gráficamente una recta. A este tipo de proceso se lo llama proceso isobárico, que es cuando se mantiene la presión y la cantidad de gas constante.
Entonces lo ponemos acá, proceso isobárico. En el caso anterior me olvidé de nombrarlo, pero estamos con un proceso isotérmico porque mantiene la temperatura y la cantidad de gas constante. Bien, cuando hablamos de temperatura en los gases, hacemos referencia a la temperatura absoluta. Vamos a representarlo en grados Kelvin. Para ello, va a haber algunas situaciones en algunos ejercicios en el cual vas a tener que realizar la conversión. Y para realizar la conversión de grados centígrados a Kelvin, la temperatura va a ser igual a los grados centígrados que me den como dato más 273 Kelvin. Ahora, en caso contrario, si quiero pasar de Kelvin a grados centígrados, realizo la diferencia, realizo la resta. Bien, con respecto a la segunda ley de Charles y Gay-Lussac, esta ley menciona que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura de un gas, donde se mantienen constante el volumen y la cantidad de gas. Cuando mantenemos constante el volumen y la cantidad de gas, hacemos referencia a un proceso isocórico. Ahora bien, esta ley nos dice que es directamente proporcional. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión. Entonces, vamos a escribirlo. Ponemos al aumentar la temperatura de un gas, aumenta la presión del mismo. Cuando disminuye la temperatura de un gas, disminuye la presión del mismo. Lo tenemos representado gráficamente, donde observamos la presión 1 y la temperatura 1. Al disminuir la temperatura, disminuye la presión, y al aumentar la temperatura del gas, aumenta la presión del mismo. Acá estamos comprobando la teoría de la ley gráficamente, donde también obtenemos una recta. Por lo tanto, la ecuación nos queda que la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, y eso va a ser igual a la presión 3 sobre la temperatura 3. Y con respecto a la ley de Avogadro, ¿qué nos dice la ley de Avogadro? Que en un sistema cerrado, si se mantiene constante, ¿qué es lo que vamos a mantener constante? Mantenemos constante la presión y la temperatura. Y lo que ocurre con el número de moles de un gas va a ser directamente proporcional a su volumen. ¿Qué quiere decir que es directamente proporcional a su volumen? Que cuando aumenta la cantidad de gas, va a aumentar el volumen del mismo, y al disminuir la cantidad de gas, disminuye el volumen del mismo. ¿Esto por qué ocurre? Porque cuando nosotros aumentamos la cantidad de gas, va a aumentar el volumen, porque aumenta el choque de las partículas del gas con las paredes del recipiente. Por eso aumenta o disminuye. Pero para obtener la ecuación de la ley de Avogadro, tenemos que realizar una combinación de todas las leyes de los gases. Tenemos la ley de Charles, donde el volumen va a ser igual a la constante K por la temperatura. La ley de Boyle-Mariotte, el volumen va a ser igual a la constante sobre la presión. Y la ley de Avogadro, que el volumen es igual a la cantidad de gas por el volumen molar. Para obtener la combinación de las leyes, o sea, para poder obtener, digamos, la ecuación final, ¿qué es lo que nos dice?
que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, como observamos acá, es directamente proporcional a la temperatura, al volumen molar y al número de moles, e inversamente proporcional a la presión. Si nosotros, como podemos observar, tengo encerrado las constantes K y el volumen molar, que eso se lo representa con la constante R, que ya más adelante explicamos cómo obtenemos el valor de la constante universal de los gases. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es acomodar y representar al volumen molar y a la constante K por la constante R. Entonces, el volumen va a ser igual a la constante R por la temperatura por la cantidad de gas sobre la presión. Si yo despejo, me queda que la presión por el volumen va a ser igual a N por R por T. ¿Qué significa R? Dijimos que era la constante universal de los gases. Nosotros consideramos que estamos trabajando en condiciones normales de presión y temperatura. Eso significa CNP y T, condición normal de presión y temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos trabajando a una atmósfera a 273 grados Kelvin y que en un mol tengo 22,4 litros. Entonces, el valor de la constante universal va a ser R igual a una atmósfera por 22,4 litros sobre un mol por 273 Kelvin. Esto me da un valor de 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Este valor no cambia, ¿sí? Porque es una constante que está en condiciones normales de presión y temperatura, por lo tanto este valor es un dato que vamos a tener nosotros a la hora de realizar un ejercicio. Bien, ahora va a haber situaciones en la cual la cantidad de gas, ya sea que se represente en número de moles o en masa, va a permanecer constante, pero puede variar la presión, el volumen y la temperatura. En ese caso, estamos hablando de la ecuación de estado, donde la ecuación de estado va a ser la presión 1 por el volumen 1 igual sobre la temperatura 1 igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Esta ecuación la vamos a utilizar o la vamos a aplicar en aquellas situaciones en el cual, bueno, permanezca constante la cantidad de gas.